Se está transmitiendo por Radio Que Huelga en el 102.9 FM. La mesa es la reforma educativa de Peña Nieto. Tenemos la participación de Manuel Pérez Rocha, Hugo Aboites, desde el edificio de la sección 9 democrática, para quien esté pues sintonizando en estos momentos, tenga conocimiento. Y bueno, solamente decirles entonces que las preguntas que tengan, si nos ayudan a ir pasando en pequeños papeles para que podamos ayudar a nuestros ponentes también a ir organizando las respuestas. Y bueno, está también con nosotros Hugo Aboites, mencionar desde hace más de 40 años profesor de distintas instituciones, actualmente profesor investigador de la UAM Xochimilco. En su campo pues siempre la educación, cercano a la educación. Y solamente me permitiría hacer un anuncio, Manuel, si nos puedes prestar el pequeño libro de bolsillo, La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia. Hugo Aboites, de reciente publicación, hoy nos hizo favor de traer algunos ejemplares y bueno, está en un precio especial para los compañeros asistentes a esta mesa, 150 pesos. Está la compañera Rosa Isela atrás con algunos ejemplares. Si alguien no alcanzara, ha estado trayendo, o hemos estado trayendo en la entrada donde es la fotocopiadora. Ahí normalmente hay varios libros a la venta. Entonces, pues una obra muy recomendable a propósito de uno de los ejes de esta mal llamada reforma educativa. Con nosotros, Hugo Aboites. Bien, pues agradezco muchísimo la invitación a participar con ustedes esta noche. En un momento coincido con Manuel, que es capital, pues clave para la historia de la educación, el futuro de la educación pública y en general de la educación en México. Es un momento que es precedido por una serie de acontecimientos, de momentos también muy difíciles y muy importantes en la historia de la educación, pero que hoy pues se conjunta en un momento particularmente complicado para el futuro de nuestra nación y de nuestra educación. En este escaso tiempo de la reforma se ha dado también una muy interesante discusión. Han salido muchísimas contribuciones, uno escucha en la radio, los comentaristas, los analistas, en distintos periódicos salen piezas de análisis sobre el tema. Nada más quiero recordar, por ejemplo, autores como Córdoba, Hernández Navarro, Pedro Ramírez, Manuel Pérez Rocha, José Blanco, también pues desde otra perspectiva Otto Granados, y editoriales como el de La Jornada, que de alguna manera han planteado una serie de elementos de análisis muy importantes, como los que acabamos de escuchar, sobre el significado de esta reforma. Yo quisiera hacer una especie de resumen primero de lo que me parece son los elementos fundamentales de esta reforma y pasar luego en una segunda parte a lo que sería como una discusión respecto de las perspectivas futuras, tanto en términos de propuesta como en términos de movilización. Para empezar con la primera parte, quisiera señalar algunos de los rasgos de esta reforma que nacen precisamente de todas estas aportaciones y análisis que se han hecho recientemente respecto de lo que ha acontecido en el Congreso de la Unión. En primer lugar, estamos frente a una reforma de carácter sumamente impositivo, es una reforma impuesta. El pacto por México es un pacto popular, así lo señala Córdoba con toda claridad, lo explica muy acuciosamente. Es un pacto que no fue discutido ni al interior de los partidos, ni siquiera con las grandes organizaciones, con el pueblo mexicano, con la sociedad, con los organismos civiles.
Es en ese sentido un pacto totalmente desde arriba. Es un pacto también que es de origen externo, claramente. No nace de una discusión de los profesores, de los maestros sobre su problemática, no nace de una serie de foros o de encuestas en donde se pulsa la opinión de la sociedad mexicana respecto a los cambios que hay que hacer. Es un mensaje directo desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del país. Es también una reforma que, como se ha dicho de manera muy precisa, que es más laboral que educativa, porque apunta a reglamentar a los maestros, apunta a supervisarlos, apunta a sancionarlos, apunta en suma a introducir en un artículo que está destinado a la educación un elemento de carácter fundamentalmente laboral, que es la reglamentación del trabajo. El servicio profesional, lo que tiene que ver con el ingreso, la permanencia y el término pues, de la vida laboral de la persona, es una materia estrictamente de ese tema. Es también una reforma injusta. En su artículo, Pérez Rocha señala claramente cómo el proceso educativo está hoy cercado, acorralado por los medios de comunicación, y cómo el Estado, a pesar de que existe en la Ley General de Educación un artículo 84 que le da la potestad para intervenir en los medios de comunicación y asegurarse de que en esos medios se continúe la labor de la escuela, hace caso omiso de ese artículo. Es contradictorio por eso centrarse en el maestro. Incluso el mismo desplegado que nos informan ya está en todas las escuelas, a los maestros de México, señala algo que contradice lo que está haciendo en los hechos la reforma. Dice: estamos conscientes de que incluso el mejor maestro poco puede hacer por sus alumnos si no tiene las condiciones adecuadas. Y sin embargo, la reforma tiene como objetivo fundamental a los propios maestros. Es una reforma que no pierde el aspecto corporativo que ha tenido la educación en México desde los años 40. Si pensamos, por ejemplo, que la descentralización se proclamó en muchos sentidos como el dardo de la muerte para el sindicalismo nacional, y se hablaba en concreto del CENTE, es decir, que al pasarse a la descentralización se iban a generar en cada estado de la República sindicatos correspondientes, esa promesa que se hacía, pues la contradicen estos 20 años en donde Esther Gordillo ha profundizado tremendamente su poder, se convirtió en una pieza eje de la elección en 2006, una camarilla que tiene un poder extraordinario sobre la educación, a pesar de que en 1992 la descentralización se planteaba como lo que iba a ser la puntilla para este corporativismo, esta relación corporativa con un sindicato nacional. Vamos a ver en el futuro cómo esto que amenaza la evaluación, los concursos de oposición, todo este aparato que supuestamente amenaza a Gordillo, en realidad va a ser algo que la va a fortalecer tremendamente. La descentralización fortaleció al CENTE, a su camarilla popular sobre todo, porque lo que hizo fue fundamentalmente clonar en cada una de las entidades federativas a la SEP centralizadora y corporativa que teníamos a nivel nacional. Es una reforma también empresarial en el sentido de que cumple de manera muy precisa con las expectativas, las exigencias, esto del censo de maestros, por ejemplo, de organizaciones como Mexicanos Primero. Si uno lee los documentos de los empresarios que piensan en términos de su papel en la educación, no puede uno menos que sorprenderse de encontrar ahí elementos que apuntan en dirección a que se considera que el empresariado, y más que el empresariado en general, las cúpulas empresariales, tienen una responsabilidad, un papel histórico fundamental que no tiene ningún otro sector de la sociedad respecto de la educación. Tengo por ahí alguna cita de uno de los documentos que precisamente va en esa dirección. Es nuestro papel histórico, nuestro mandato social
el hacer que la educación en este país funcione. Lo que ya se ha dicho aquí, no es una reforma educativa. Joaquín Blanco plantea algo, José Blanco plantea algo que me parece muy importante, a pesar de que en muchos de sus escritos uno difícilmente está de acuerdo con él. Pero en este sí, yo estaría de acuerdo con él porque señala que en realidad si uno ve la complejidad de lo que es el sistema educativo nacional y la pobreza de esta modificación constitucional que apunta solo a evaluar a los maestros, dice uno, bueno, pues esta no es una reforma que va a trascender, es una reforma de un fragmento de lo que es una enorme multiplicidad de aspectos que tiene la educación en México. No es una reforma destinada a evaluar, sino a medir, ya se ha dicho muchas veces. Y finalmente es una reforma que, precisamente porque recoge elementos de estos últimos 20 años, es una reforma que tiene una fuerte tendencia al fracaso. Porque la historia de estos 20 años ha demostrado claramente, como ya lo hemos discutido muchas veces con los maestros, cómo todas esas medidas que ahora se vuelven constitucionales han fracasado rotundamente para elevar la calidad del sistema educativo, porque no están poniendo el acento ahí donde debería de estar. En concreto, por ejemplo, la cuestión del INEM. Bueno, ya tuvimos la experiencia del Ceneval, se habla de la autonomía del INEM y se hablaba en 1994 de la ventaja que tenía el hecho de que el Centro de Evaluación Nacional estuviera no en manos del gobierno, sino como un organismo civil, una especie de asociación no gubernamental que podía dar una visión independiente del gobierno y de otros poderes respecto de la educación en México. Y vemos que su papel fracasó, se sumergió en las aguas de un mercantilismo arrollador y hoy cumple simplemente con el ritual anual de evaluar y definir quiénes van a ingresar a las escuelas de nivel medio superior y de posgrado en este país. Pero no es una instancia que esté promoviendo a partir de la evaluación una transformación de la educación. En estos 20 años no lo ha sido y difícilmente se puede esperar, a mi juicio, que la autonomía del INE va a traer va a cumplir esa promesa. Por otras razones, no necesariamente por la comercialización. La historia de las becas y estímulos es de la motivación centrada en el dinero, por ejemplo, que ya mencionaba Manuel, que efectivamente reduce la idea del ser humano a un ser codicioso. Decía por ahí un consejero empresarial que a la hora de hacer que las personas hagan lo que uno quiere que estas personas hagan, es más importante la codicia que el poder. Es decir, que tiene más eficacia, según este consultor empresarial, más que la jerarquía, más que la autoridad de órdenes de que se cumplan determinadas cosas, el hecho de que la motivación fundamental del ser humano es la codicia, ganar dinero. Y ahí nosotros, me uno al exhorto que hacía Manuel cuando decía, tenemos que buscar en nuestra propia historia cuáles han sido las motivaciones fundamentales de los maestros, y estas van en una dirección muy distinta a la del dinero. Van en dirección al compromiso con los niños y jóvenes, porque la experiencia de los maestros de todos los niveles, también a nivel universitario, es que uno se siente muy responsable de los estudiantes. Uno se siente incluso con este problema de ver cómo pasan los niños o los jóvenes estudiantes sin haber recibido una formación como la que deberían de recibir en nuestras escuelas y universidades. Y esto habla de un compromiso muy fuerte que tienen los maestros, porque su profesión es estar con los niños, con los jóvenes, y esa es una motivación muy importante. La motivación que surge del conocimiento mismo, el gozo de conocer, es una cosa muy importante, y esa los maestros, los profesores, la tenemos como parte de nuestro quehacer laboral. Estamos comprometidos con el conocimiento.
Esas son motivaciones muy fuertes que no se exploran, que no se traducen a la práctica en propuestas concretas para hacer que la educación en nuestro país mejore. Esto es lo que tenemos, a mi juicio, como elementos fundamentales que en esta discusión se han generado en este intenso mes respecto de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que no está? Me parece que hay problemas muy importantes de la educación en México que no están presentes en esta reforma. Muchísimas cosas que no están, pero yo señalaría algunas cuestiones que me parece que deberíamos empezar a discutir y a oponer a esta reforma. Lo fundamental de una movilización es tener, me parece a mí, una visión muy clara, muy compleja, que permita que se generen argumentaciones profundas capaces de derrotar al adversario, al contrincante, en el terreno más importante, el de convencer a personas respecto de lo que debe hacerse en un momento dado. Y me parece que la primera gran crisis que ha tenido la educación en nuestro país desde hace muchos años es una crisis de conducción. Por algunos años la idea de un gobierno central responsable de la educación tuvo más ventajas que desventajas, porque logró llevar las escuelas a muchos poblados que en la lógica porfiriana no deberían de tener maestros, no deberían tener escuelas. Eso es muy importante, fue muy importante. Pero esta centralización, el convertir a la educación en un acto de gobierno, no en un proceso de comunidades de maestros, de estudiantes, tuvo un peso terrible en la educación a lo largo de los años. El burocratismo profundo, el corporativismo también sumamente acendrado, fueron dos lápidas encima de la educación que lo paralizaron, que le dieron una muy pobre capacidad para transformarse, para hacer un proceso creativo, participativo, democrático, plural. Ese es el gran lastre histórico que tenemos. Y entonces, una de las principales tareas que hoy tenemos enfrente es la de comenzar a pensar cuál es la manera en que debe conducirse la educación en nuestro país. Los empresarios lo tienen muy claro. Ellos dicen, no, a nosotros no nos interesa la educación privada. No nos interesa privatizar la educación pública. Lo que nos interesa, esto lo dicen menos claramente, es conducir la educación. Es decir, que el gobierno administre como un gerente de una de sus empresas, de sus fábricas, la educación según la visión de estos grupos empresariales. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a discutir también una visión distinta. ¿Cuál sería la mejor manera? Es, por ejemplo, la mejor manera que cada gobierno de los estados tenga su propia administración de la educación, como hemos vivido hasta ahora. Pues estos 20 años de descentralización nos dicen que no. ¿Es la mejor manera mantener a un gobierno federal centralista? La experiencia de más de 40, 50, 60 años nos dice también que no es por ahí. Me parece entonces que el camino va en el sentido de que podamos pensar en una conducción de la educación que esté en manos de una representación nacional, de los maestros fundamentalmente, pero también de otros sectores sociales, que a través de un congreso de la educación pueda definir cuáles son las políticas fundamentales, cuáles son las reformas, las grandes reformas que deben hacerse, pueda definir cuáles son la diversidad, la pluralidad que debe tener el proceso educativo, en una discusión amplia que es la que no tenemos en este país respecto de la educación. Y que el gobierno sea precisamente, el gobierno federal y estatal, el administrador a las órdenes de este Congreso Nacional de la Educación. Tendría como algunas de sus tareas fundamentales
Primera, la del patrimonio para la educación, patrimonio financiero, económico. Durante muchos años, la educación en nuestro país tuvo un claro patrimonio, había un compromiso muy claro del Estado y de los sucesivos gobiernos en el sentido de destinar un porcentaje creciente del presupuesto a la educación. Y esto se cumplió claramente en los años 60, en los años 70. Pero a partir de los 80, la educación, el patrimonio financiero de la educación, se convirtió en una caja chica para el pago, por ejemplo, de la deuda externa. Entonces, ahí tenemos que recuperar ese patrimonio. La otra cuestión que es indispensable, me parece a mí, es el comenzar a plantear qué tipo de educación queremos en este espacio. Y en este espacio que habrá que construir desde abajo. ¿Qué tipo de diversidad, de pluralidad? ¿Qué tipo de pedagogía? ¿Qué tipo de evaluación? ¿Cómo podemos hacer del proceso educativo un proceso eminentemente democrático, participativo de maestros, estudiantes y comunidades? ¿Cómo podemos generar una evaluación como la que ya hemos estado de alguna manera definiendo en sus grandes líneas a partir precisamente de la discusión sobre la evaluación universal? Ejemplos como lo que ocurrió en Guerrero, donde los maestros comenzaron a hacer ellos mismos una evaluación de la situación de sus escuelas, son muy aleccionadores en el sentido de la capacidad que tienen los propios maestros, las propias escuelas, en comenzar a generar sus propios análisis. Una tercera, además de la reforma educativa, un tercer quehacer es el de regresar la educación a la legalidad constitucional y de la Ley General de Educación, que todavía plantean en el artículo 3º y en el artículo 7º y 8º de la Ley General de Educación una visión sobre cuál es la educación para los mexicanos.